Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Lección número 5. Noble Príncipe de Paz. En el comentario de la lección, el pastor Robert Costa. Bienvenido una vez más a otro estudio de la Palabra de Dios sobre el libro de Isaías. Hoy veremos el capítulo 9. El tenor de la última sección de Isaías 8 es que Israel está rechazando la luz. Caminan en la oscuridad, hasta tal punto que consultan a los mediums. E Isaías 9 introduce el motivo de la luz en contraste con la oscuridad espiritual de Israel. Israel verá una gran luz, dice, y la luz brillará sobre ellos. La luz en este capítulo no es solo una referencia a la gloria de Dios, quien sacará a su pueblo de las circunstancias oscuras, porque esta expresión también puede entenderse como una referencia o símbolo a la venida del Mesías, aquel que es la luz del mundo. El Mesías se describe en diferentes características. Su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Tú lo has leído eso? Todos los nombres o características del carácter del Mesías se amplían en la Biblia y en el libro de Isaías en forma particular. En los días de Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, Dios le prometió a su pueblo remanente la salvación de la opresión que vendría sobre él como resultado de la apostasía nacional. Y esta profecía de esperanza encuentra su máximo cumplimiento en Jesús, cuyo nombre significa el Señor es salvación. Y en este estudio exploraremos 3 temas principales. Número 1, de las tinieblas a la luz. Número 2, el Mesías como la luz del mundo. Y 3, el carácter del Mesías. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comenzaremos con esta promesa del Antiguo Testamento hecha realidad en el Nuevo Testamento. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dr. Robert Oppenheimer, quien supervisó la creación de la primera bomba atómica, compareció ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos y le preguntaron si había alguna defensa en favor del arma. Por supuesto, respondió el gran físico. Yes. El Dr. Oppenheimer echó un vistazo a la audiencia silenciosa y expectante y dijo suavemente: el remedio para esa arma es la paz. ¿Sabes? La paz es un sueño esquivo para la raza humana. Se nos escapa. Se calcula que desde el comienzo de los registros históricos, el mundo estuvo completamente en paz solo un 8% del tiempo. Y durante esos años se han roto a lo menos 8,000 tratados. Durante el medio siglo posterior al final de la Primera Guerra Mundial, que se suponía que era la guerra para poner fin a todas las guerras, hubo 2 minutos de paz por cada año de guerra. En 1895, Alfred Nobel, nada menos que el inventor de la dinamita, creó una fundación para establecer un premio para las personas que hacen una contribución sobresaliente a la paz. Por eso llamamos los premios Nobel de la Paz. Allí comenzó todo. No obstante, en los últimos años incluso algunos ganadores del premio Nobel de la Paz han participado de violentos conflictos. Hoy veremos sobre el único que puede brindar paz verdadera y eterna. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y aquí se describe la región del lago de Galilea porque fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado. Y en respuesta a la solicitud de ayuda de Acaz, Tiglat-Pileser tomó las regiones de Galilea y de Transjordania, que pertenecían a Israel, allá en el norte, llevó algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias. Entonces el mensaje de Isaías es que el primero en ser conquistado sería el primero en ver la liberación, o sea, el territorio del norte, Israel. ¿Y a quién utiliza Dios para liberar a su pueblo? Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y amados, esto está en cumplimiento con lo que dice San Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No es por casualidad que Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, sanar a la gente, incluso libertó a un endemoniado de la esclavitud del ocultismo. Aquí es donde vemos un ejemplo perfecto de cómo la Biblia toma hechos que sucedieron en tiempos del Antiguo Testamento y los utiliza para prefigurar cosas que sucederán en los tiempos del Nuevo Testamento. El Señor combinó imágenes de una época con las de otra, como en Mateo 24, cuando Jesús relacionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 con la destrucción del fin del mundo, o los días de Noé con los días del fin del mundo. Pero aquí tenemos Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, aquí vemos que este es el tercer nacimiento especial en el libro de Isaías, después de la mención de los nacimientos de Emanuel y de Maher-Shalal-Hash-Baz. Fíjate que este libertador tiene varios nombres o epítetos que lo describen de varias maneras. Describen el ministerio de esta persona, de este Mesías. Porque en el antiguo cercano oriente los reyes y las deidades tenían múltiples nombres para mostrar su grandeza. Y solo cabe una persona para llevar todos estos títulos, y esto es Jesucristo, el divino Hijo de Dios, el Creador, quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz. Ha recibido toda la autoridad del cielo y la tierra y siempre estará y está con nosotros. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano para siempre, siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Un niño nos es nacido para siempre. Bueno, Elena White menciona esto en Mensajes Selectos, volumen 1, en la página 488, y comenta esto. Dice: cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, ni haría ningún sacrificio por otros. Esa fue la acusación de Satanás contra el Dios del cielo. Y después de que el maligno fue expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Oh, tanto amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto amor. Dios abundó en bendiciones a su pueblo para que compartieran esa luz y disiparan las tinieblas del mundo.
Ese fue el propósito por el cual llamó a Israel. Pero tristemente el pueblo decidió vivir en tinieblas. Y ahora Dios permitió el castigo de su pueblo para que ellos se vuelvan de las tinieblas a la luz. La pregunta es, ¿por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿Qué indica esto acerca de su carácter y objetivos? Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los asirios de inmediato. Pero sabes, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como en el periodo de los jueces, Dios permitió que el pueblo de Judá y el de Israel experimentaran algunos resultados de su insensatez para que pudieran entender lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de tomar una mejor decisión, regresar al camino correcto, en otras palabras. Pero cuando persistieron en el mal y endurecieron su corazón contra Él, y contra los llamados que Dios les hizo a través de sus mensajeros, y cuando comenzaron a perseguir aún a sus mensajeros, Dios retiró aún más su protección. Pero ellos continuaron rebelándose. Y ese ciclo se repitió en una espiral descendente hasta que Dios no pudo hacer nada más. Y aquí tenemos Isaías 9, 8 hasta el 10:2, y nos dice así: Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Lo que vemos aquí, amados, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío, la libre elección que Dios nos concede. Dios hizo libre a los seres humanos. Era necesario, de lo contrario, ellos nunca podrían amarlo verdaderamente. Y la libertad implica la opción de hacer el mal. Y aunque vez tras vez Dios busca traernos hacia Él, revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas, es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás. Todo para ayudarnos a comprender en qué terminaremos al alejarnos de Él. Y sin embargo, aún así, con frecuencia estas cosas no logran que la gente se aparte del pecado y acuda al Señor. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. Pero ¿sabes qué? En el momento de haber elegido a Satanás, y aquí hago una pausa, perdimos el libre albedrío, quedamos esclavizados. Jesús vino y murió y compró nuestra libertad para que podamos elegir si ser salvos o perdernos. Todo lo debemos a lo que ha hecho Jesús. Desde la creación hasta finalmente cuando Él venga por segunda vez, dependemos de Él. No obstante, ay de quienes lo usan mal. Por eso pregunto, ¿cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? Tal vez tengas algo para contar. ¿Cómo Dios permitió ese accidente o esa desgracia para que de una manera tú vuelvas? Por eso siempre digo, amados, felices de aquellos que oyen la voz de Dios y lo siguen sin esperar que vengan cosas más difíciles que a veces pueden afectar su vida física de por vida. ¿O será que a veces persistimos en ese camino y no hemos entendido el mensaje? Dios no se va a cansar y va a hacer hasta lo imposible para llevarnos al reino de los cielos. Bueno, vamos ahora veamos la raíz y el vástago en uno solo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y aquí el profeta retorna, o sea, mejor dicho, vuelve y retoma la imagen de un árbol talado en Isaías 10. Dice, el tronco de Isaí representa la idea de que la dinastía de David, de esa dinastía, hijos de Isaí,
perdería su poder, o sea, sería cortado. Pero surgiría una vara, un vástago del tronco aparentemente perdido. Es decir, un gobernante descendiente de David. ¿Y por qué el nuevo gobernante davídico también se llama raíz de Isaí? ¿Qué sentido tiene esto? Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si hay una perfecta armonía en la palabra de Dios, no hay contradicciones. El Jesús del Antiguo Testamento está presente en el Nuevo Testamento. El Creador está presente con sus criaturas durante todo el plan de salvación, durante estos 6,000 años que lleva este planeta. Y la descripción le cabe solo a Jesucristo, que es la raíz y el linaje de David. No puede ser otro. Porque Cristo vino del linaje de David, que descendía de Adán, quien era hijo de Dios, en el sentido de que Cristo lo creó, ¿verdad? Por ende, Cristo fue el antepasado de David y también fue su descendiente. Qué interesante. ¿De qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Él piensa y actúa en armonía con el Señor, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Y cuando Él asuma el poder, el Señor traerá de vuelta, restaurará y unirá un remanente fiel de Israel y de Judá. Habrá una monarquía fuerte y unida como en los días del rey David, que derrotó a los filisteos y otros pueblos. Pero este nuevo gobernante será más grande que David por el hecho de que restaurará la paz incluso a la esencia de la creación misma. Los depredadores ya no serán carnívoros y coexistirán en tranquilidad con su presa. En otras palabras, será como el jardín del Edén. Eso es lo que hace este nuevo gobernador, la raíz de David, lo que hace Jesús. Isaías 11:1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pregunto, amados, ¿está hablando solo de la primera venida de Cristo, solo de la segunda venida o de ambas? ¿Sabes? Aquí en Isaías 11, ambas venidas de Jesús se presentan como una imagen. Están entrelazadas, porque son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana, ¿verdad? El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas. La primera que ya sucedió y la segunda que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. ¿Qué logró Cristo en su primera venida? ¿Qué nos da tanta seguridad acerca de la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la primera venida si no conduce a la segunda? Y ahora llegamos a Isaías capítulo 12.
que es un corto salmo, un canto de alabanza a Dios por su consuelo misericordioso y poderoso. El salmo, en boca de un miembro del remanente restaurado, compara la liberación prometida con la de los hebreos en el éxodo de Egipto. Es como el cántico de Moisés y los israelitas cuando fueron salvados del ejército del faraón, en el Mar Rojo, y también el cántico de Moisés y del Cordero, en Apocalipsis, que nos habla del triunfo final del pueblo de Dios. Vamos a leerlo. Isaías 12, del 1 al 6. Aquí está este cántico. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor no solo hace salvación, Él mismo es la salvación. La presencia del Santo de Israel en nuestro medio lo es para todos nosotros. Tanto lo fue para Israel como lo es para nosotros hoy. Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. No solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. No solo hace la paz, Él es nuestra paz. Oh, un remanente volverá al Dios fuerte, que es el niño que nos ha nacido, el príncipe de paz. Reflexiona un momento sobre esta idea de que Jesús es nuestra salvación. La redención es algo que sucedió en Él. Y es a través de la gracia y la misericordia de Dios que también podemos tener una participación eterna en esta redención. En otras palabras, esa redención que estaba en Él puede llegar a ser nuestra por la fe. No por las obras, porque mis obras están manchadas, soy pecador. Porque ninguna obra que hagamos es suficientemente buena como para redimirnos. Solo las obras que Cristo hizo, que se nos acreditan por fe, pueden producir la redención. Esta verdad, ¿en qué medida te da esperanza y seguridad de salvación? Especialmente cuando te sientes abrumado por tu propia sensación de indignidad. Recuerda, hermano y hermana, no es por lo que tú y yo hagamos, es por lo que Jesús hizo. Nuestra única seguridad está en lo que Jesús hizo y en lo que está haciendo en el santuario celestial, transfiriéndonos los méritos de su vida y su muerte perfecta a cada uno de nosotros. Así que mira más allá de tu problema, mira a Jesús. Hay perdón, hay seguridad, hay salvación. Y ahora vamos a resumir el estudio de hoy. Número 1. Los últimos versículos de Isaías 8 declaran que los consejos de Dios al pueblo son rechazados porque se vuelven a los consejos de los médiums, lo que los lleva a las tinieblas espirituales. Sin embargo, la misericordia de Dios promete liberar a su pueblo y darles un futuro mejor. El Señor es el único que puede convertir las tinieblas en luz. Número 2. En Isaías 2:5, Dios aconseja a su pueblo, venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa tener la luz de la vida? Es tener a Jesús. Y número 3, Isaías 9:6 describe muchas características del Mesías que están asociadas con su reino eterno. El profeta escribe, se llamará su nombre admirable, ya lo leímos, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pregunto, ¿cuál de estos rasgos de Dios es más importante para ti y por qué? A veces nos gusta el Dios fuerte, a veces nos gusta el príncipe de paz, Padre eterno. Escucha este comentario de la sierva del Señor. Deseado toda la gente, es página 33. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida.
Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Y la siguiente cita nos dice lo siguiente: Cristo fue quien consintió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Ningún ángel, ningún hombre fue suficiente para realizar la gran obra. Solo el Hijo del Hombre debe ser exaltado, porque solo una naturaleza infinita podría llevar a cabo el proceso redentor. Cristo consintió en conectarse con los desleales y pecadores, participar de la naturaleza del hombre, dar su propia sangre y hacer de su alma una ofrenda por el pecado. En los consejos celestiales se determinó la culpa del hombre, se calculó la ira por el pecado y, sin embargo, Cristo anunció su decisión de asumir la responsabilidad de cumplir las condiciones por las que la esperanza debería extenderse a una raza caída. Jesús lo resume todo. Y esta es la esperanza que había para Israel. La luz vendría, Dios levantaría un remanente. Y hoy, esa misma esperanza la tenemos en Cristo Jesús. Y Dios ha levantado un remanente. La luz ha llegado. Y ahora nos invita a compartir la luz, como lo veremos en algunas lecciones más. Dios nos ayude, amados, a andar en la luz gloriosa, como dice el canto del glorioso Señor, para que todo lo demás sea eclipsado. Fija tus ojos en Cristo. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque en tu gran amor has enviado a tu Hijo. Diste lo mejor que el cielo tenía. El Hijo se dio a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No queremos andar en las tinieblas o en la tradición. Bendícenos como iglesia, bendícenos como miembros, como individuos, como familias. Sálvanos en tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado otra vez el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.